Me sé de memoria cada curva de la autopista, cada puesto de comida donde vale la pena parar y cada atajo que ahorra tiempo. Pero sí, algo he aprendido, es que la carretera no es el único peligro en este trabajo. Esa noche transportaba una carga de electrodomésticos desde Toluca hasta el sur de la Ciudad de México. Un trayecto que ya conocía bien. Pasando la Marquesa, la bruma empezó a bajar sobre la autopista, pegándose al parabrisas. Reduje la velocidad y puse la radio, pero el sonido de fondo apenas servía para romper el silencio. Llegué al tramo de Insurgentes Sur, pasando Coajimalpa y acercándome a Tlalpan. A esa hora, las calles estaban casi vacías. Me entró el cansancio, así que decidí detenerme unos minutos en un área solitaria, cerca de un pequeño Oxxo que aún tenía las luces encendidas. No era la mejor idea, pero necesitaba un café. Apenas bajé, sentí que el aire tenía algo raro. No era frío, pero se sentía pesado. Caminé hasta la tienda y pedí un café bien cargado. Mientras pagaba, noté que el cajero, un chavo flaco con ojeras, me miraba raro. «No se tarde mucho, patrón», me dijo en voz baja, sin dejar de mirar por encima de mi hombro. No le di importancia. Volví a mi tráiler y me quedé unos minutos en la cabina, tomando el café con la radio apagada. De repente las luces de la calle parpadearon. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo sacudió la caja del tráiler. Salí de golpe, sintiendo el pulso acelerado. Una camioneta blanca estaba estacionada justo detrás de mi unidad. En menos de 3 segundos, vi como 3 hombres con pasamontañas saltaban desde la parte trasera y corrían hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar. «¡Bájate, cabrón! ¡Bájate ya!», gritó uno de ellos apuntándome con un arma. Otro me jaló del brazo y me empujó contra la cabina. Pude ver cómo uno de los tipos se subía al tráiler. «No hagas nada, pendejo, y no te va a pasar nada», dijo otro, metiéndome la pistola en las costillas. Estaba acostumbrado a escuchar historias de asaltos en carretera, pero vivirlo en carne propia era otra cosa. El miedo me dejó paralizado. «Muévanse», ordenó el que parecía ser el líder. Uno de los hombres subió a la cabina y arrancó el tráiler. La camioneta blanca se adelantó y yo fui empujado a la parte trasera, obligado a subir con ellos. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué hacer? Sabía que si intentaba algo ahí mismo, me matarían. Así que solo respiré hondo y esperé. Avanzamos unos 20 minutos antes de que el líder, un tipo alto con voz rasposa, volteara hacia mí y hablara con una calma que me heló la sangre. «Gustavo, ¿qué le dijiste a tu esposa antes de salir?» El corazón se me fue al suelo. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. Los otros tipos se rieron. «Sabemos muchas cosas, amigo. Sabemos que tienes 2 hijos, que la más chica acaba de cumplir 15. Sabemos que tu esposa se llama Patricia y que trabaja en una farmacia. Sabemos a qué hora sales de tu casa y a qué hora regresas». Me quedé sin aire. No solo era un asalto, me habían estado vigilando. El tipo se inclinó hacia mí con esa sonrisa maliciosa que había visto antes en gente sin alma. «Si quieres ver a tu familia otra vez, no hagas estupideces». Lo miré directo a los ojos. Tenía que encontrar una salida. El tráiler se desvió en una calle secundaria. A esas horas no había nadie en las calles. La camioneta siguió avanzando hasta un predio abandonado con una barda grafiteada. Uno de los tipos sacó su teléfono. «Estamos aquí». «Sí, todo bien». Eso significaba que había más gente involucrada. En cuanto el tráiler se detuvo, me sacaron a la fuerza. Vi a otros 2 tipos esperándonos. Uno tenía un machete en la mano. «Ábrelo», ordenó el líder. El tipo del machete se acercó a la caja del tráiler y comenzó a forzar las puertas. En ese instante me di cuenta de que solo había una oportunidad. Cuando uno de los tipos se distrajo sacando su arma, le di un codazo en la mandíbula y salí corriendo hacia la camioneta blanca.
Uno de los tipos gritó, pero ya era tarde. Abrí la puerta del piloto y vi las llaves puestas. Arranqué sin pensarlo. ¡Deténganlo! Los tipos dispararon. La camioneta se sacudió cuando una bala golpeó el vidrio trasero, pero yo ya estaba en marcha. Conduje sin mirar atrás, con el corazón a punto de explotar. Aceleré hasta que estuve lo suficientemente lejos para buscar ayuda. No sé cuántos minutos pasaron, pero cuando vi una patrulla en una gasolinera, supe que tenía una oportunidad. Los oficiales me miraron con desconfianza, pero cuando les conté lo que había pasado, llamaron refuerzos de inmediato. Esa misma madrugada la policía encontró el tráiler, pero los asaltantes ya no estaban. Lo habían vaciado y desaparecido. Fui a casa unas horas después. Cuando mi esposa me abrió la puerta, me quedé un momento en silencio antes de abrazarla. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con el estómago revuelto. Eres más listo de lo que pensamos, Gustavo. Nos hiciste perder una buena mercancía. No contesté. Pero no te preocupes, nos vemos pronto. La llamada se cortó. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver esa camioneta blanca siguiéndome de nuevo. No soy de los que se asustan fácilmente. Llevo más de 20 años recorriendo las calles de la Ciudad de México con mi tráiler, y si algo he aprendido es que en esta chamba el miedo no sirve de nada. He visto de todo: asaltos a plena luz del día, cadáveres a un costado de la carretera, patrullas coludidas con delincuentes, hasta accidentes que te dejan pensando si en verdad existe Dios. Pero aquella noche en Iztapalapa, lo que viví no se parece a nada que haya experimentado. Antes era pasada la medianoche y venía de una entrega en el Estado de México. Quería llegar rápido a casa, pero el tráfico en Ermita, Iztapalapa, estaba peor de lo normal. Había una larga fila de carros detenidos y el ruido de los claxones me reventaba los oídos. Encendí un cigarro y miré el mapa en mi teléfono. Un callejón angosto a la derecha parecía ofrecer una salida alternativa. No me gustaba meterme en esas calles con el tráiler, pero la desesperación me ganó. Giré el volante y me metí en la bocacalle. Apenas avancé unos metros cuando lo noté. Un carro negro, sin placas, venía detrás de mí. No parecía casualidad. Intenté no hacerme ideas. Tal vez es alguien que igual quiere librarse del tráfico, pensé. Pero cuando me acerqué a la siguiente esquina y me preparé para girar, ese mismo carro aceleró y se colocó justo a un costado, pegándose al tráiler. No me dejaban avanzar. Quise retroceder, pero en ese instante vi que, detrás de mí, otro vehículo había aparecido de la nada, bloqueando mi salida. Los motores rugían como bestias enjauladas. No había más autos en la calle, ni peatones, ni ruido, solo mi respiración y el tic-tac del intermitente que ya no tenía sentido. La calle era demasiado estrecha. Maniobrar el tráiler en esas condiciones era casi imposible. Me quedé quieto, tratando de evaluar mis opciones, cuando la radio del camión se llenó de estática. Un segundo después, una voz distorsionada surgió de los altavoces. «Sabemos quién eres». Un escalofrío me recorrió la piel. Apreté los dientes y tomé el celular, pero no tenía señal. Intenté tocar la bocina para ver si alguien escuchaba, pero en ese instante los faros del auto de enfrente se encendieron con toda su potencia, cegándome. La voz en la radio volvió a sonar. «Bájate y esto no pasa a mayores». Mi corazón latía con fuerza. Si me bajaba, estaba acabado. Tragué saliva y puse la marcha en reversa, pero el auto de atrás aceleró y se pegó aún más. Sentí el impacto en la defensa trasera. No podía moverme. Luego, algo mucho peor sucedió. Desde las sombras de un callejón,
Aparecieron 3 figuras. Eran hombres con pasamontañas, avanzando despacio hacia mí. Uno de ellos llevaba un bate, otro sostenía lo que parecía un tubo de metal, y el tercero tenía algo en la mano que no alcancé a ver bien, pero mi instinto me gritó que era un arma. Ya no había dudas. Esto no era un simple asalto, era una emboscada. Tomé una decisión en ese instante. No iba a ser su presa. Pisé el acelerador con toda mi fuerza, girando el volante bruscamente hacia un costado. Las llantas delanteras del tráiler derraparon con un grito de caucho contra el asfalto. Sentí el golpe del auto lateral al ser empujado contra la pared. Uno de los hombres gritó. No sé si fue por el ruido o porque lo había alcanzado con el costado del tráiler. Los retrovisores vibraron con el impacto, pero mi plan funcionó. La distracción me había dado un pequeño espacio para avanzar. No me importó si golpeaba otro coche o si dejaba abolladuras en el camión. Seguí adelante. Uno de los tipos corrió hacia la ventana de mi lado y golpeó el cristal con el bate. El golpe fue tan fuerte que una grieta se abrió en la superficie. Pero no me detuve. Vi una avenida al final del callejón y con un giro torpe y forzado logré meter el tráiler de vuelta a la vía principal. Los autos que venían de frente me pitaron. Algunos frenaron en seco, pero ya no me importaba nada. Aceleré sin mirar atrás. Después de unos minutos, cuando ya estaba en un tramo más iluminado, el miedo me pegó como un balde de agua helada. ¿Quiénes eran? ¿Cómo sabían mi nombre? Lo peor fue cuando revisé los espejos. Mi tráiler tenía abolladuras y raspones, pero lo que más me perturbó fue una marca en la parte trasera. En la suciedad del camión, alguien había escrito con los dedos una palabra: vigilamos. No sé cómo ni cuándo lo hicieron, pero ahí estaba. Esa noche no fui a mi casa. Conduje hasta una gasolinera grande y me quedé en el tráiler, sin apagar el motor, mirando a cada auto que pasaba. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, siento que hay ojos siguiéndome. No sé quiénes eran ni qué querían exactamente, pero lo que sí sé es que aquella noche, en Iztapalapa, estuve a nada de convertirme en un cadáver más en las noticias de la mañana. Y sé que, de alguna manera, ellos siguen vigilando. Siempre supe que manejar de noche tenía sus riesgos. Desde asaltos hasta accidentes provocados por conductores borrachos. Cualquier cosa puede pasar en la carretera cuando la ciudad duerme. Pero lo que viví aquella madrugada en la zona industrial de Venustiano Carranza, eso fue otra cosa. Mi nombre es Marco y llevo más de 10 años como camionero. Me sé las rutas de la Ciudad de México como la palma de mi mano y tengo un sexto sentido para identificar problemas en el camino. Esa noche me tocaba entregar una carga de abarrotes a una bodega en Iztapalapa. Nada fuera de lo común. Eran poco más de las 2 de la mañana cuando entré en la colonia. Las calles estaban solitarias, apenas iluminadas por unas cuantas lámparas que parpadeaban. Conducía despacio, atento a cualquier cosa que pudiera cruzarse. Lo último que quería era atropellar a un perro callejero o toparme con algún bloqueo. Entonces sonó el teléfono. El Bluetooth del camión se activó automáticamente y en la pantalla del tablero apareció número desconocido. No respondí. En este trabajo, uno aprende a ignorar llamadas desconocidas a esas horas. No faltan los bromistas o los intentos de extorsión. Seguí conduciendo, pero el teléfono volvió a sonar. El mismo número. Desconocido, ahora sí me empezó a inquietar. No tenía familiares que me fueran a llamar de emergencia y mis compañeros de la empresa nunca marcan sin avisar. Apreté los dientes y decidí contestar. Bueno, silencio. La línea estaba abierta, pero no se escuchaba nada. Solo un zumbido, leve como interferencia. ¿Quién habla? Nada. Colgué y apagué el Bluetooth. No iba a perder el tiempo con idiotas. Seguí mi ruta.
Ya estaba cerca del destino, pero justo cuando doblé en una calle estrecha para evitar los retenes de la policía, el teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Lo ignoré, pero esta vez un mensaje de texto apareció en la pantalla del tablero. Pasaste por la gasolinera y no te detuviste. ¿Estás seguro de que nadie te sigue? Se me heló la sangre. Yo sí había pasado por una gasolinera apenas unos minutos antes, pero no había parado. Nadie más estaba en la calle. ¿Cómo demonios lo sabían? Pisando el freno, revisé los espejos retrovisores. La calle detrás de mí estaba completamente vacía. Respiré hondo y aceleré. No iba a dejarme llevar por paranoia, pero a los pocos metros el teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Tomaste la calle de los Talleres. Mala idea. Aquí es donde suelen asaltar. Mi corazón me martillaba en el pecho. Era imposible. Solo alguien que estuviera viéndome en ese preciso momento podría saber por dónde iba. Decidí hacer algo que nunca hago. Marqué el 911. El tono de llamada sonó una vez, 2 veces. Nadie contestó. Chingada madre, mascullé, sintiendo cómo la piel se me erizaba. De pronto, algo me hizo mirar al parabrisas. Una silueta oscura, apenas perceptible en la tenue luz de las farolas, estaba parada en la banqueta. Era un hombre, o al menos eso parecía. No se movía, solo estaba ahí, observándome. Pisando el acelerador, pasé junto a él sin bajar la velocidad. Pero en el retrovisor, la figura ya no estaba. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. El teléfono vibró otra vez. Vas demasiado rápido. No quieres volcar el camión, ¿o sí? Ahora sí sentí el miedo en el cuerpo. Alguien me estaba siguiendo en tiempo real. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Reduje la velocidad y me orillé. Tenía que entender qué demonios estaba pasando. Apagué las luces y esperé en silencio, sin soltar el volante. Nadie, nada. Solo el sonido lejano de algún tráiler en la avenida principal y el eco de un perro ladrando en la distancia. Volví a ver el teléfono. Otro mensaje. Te advertí. No debiste parar. En ese momento escuché algo, un leve sonido metálico, justo detrás del camión, como si alguien hubiera abierto la puerta del compartimiento de carga. El miedo me recorrió el cuerpo como un calambre. Tomé mi navaja multiusos y bajé del camión con cuidado, asegurándome de no hacer ruido. Rodeé el vehículo con la respiración entrecortada. La puerta trasera estaba entreabierta. No es posible, pensé. Yo mismo la cerré con seguro. Tragué saliva y la abrí de golpe. Nada. La carga intacta. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, el teléfono sonó una última vez. Número desconocido, temblando. Deslicé el dedo para contestar. Esta vez, una voz habló. «Corre». Fue lo único que dijo. Un susurro áspero, bajo, como si la persona al otro lado estuviera apenas conteniendo la respiración. Solté el teléfono y entonces escuché pasos rápidos detrás de mí. No me quedé a ver quién era. Corrí hacia la cabina y me subí de un salto. Encendí el motor y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. En el retrovisor alcancé a ver varias sombras cruzando la calle a toda velocidad, saliendo de las bodegas oscuras. Eran hombres. No sé cuántos, pero más de 4. Tal vez 6 me estaban esperando. Aceleré hasta que las luces de la avenida principal aparecieron al frente. No miré atrás. No quería ver si me seguían. No paré hasta llegar a la base de la empresa. Ahí llamé a la policía. No encontraron nada. Pero alguien supo mis movimientos toda la noche. Y lo peor, alguien estuvo lo suficientemente cerca como para susurrarme al oído. Desde esa noche no vuelvo a responder llamadas de números desconocidos, porque hay cosas que es mejor no saber. Soy camionero desde hace más de 15 años.
he manejado por todo México y puedo decir que pocas cosas me sorprenden ya. Pero lo que viví aquella madrugada en la alcaldía Gustavo A. Madero no tiene explicación fácil. No sé si fue mala suerte o si simplemente estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Era una entrega rutinaria. Llevaba un cargamento de abarrotes para un Oxxo, ubicado en una de esas colonias que siempre tienen calles en mal estado y postes torcidos con los cables colgando como telarañas. No era la primera vez que iba por ahí, pero algo en el ambiente me hizo sentir incómodo desde el principio. Tal vez era el silencio. En esa parte de la ciudad, incluso de madrugada, siempre hay movimiento. Borrachos saliendo de cantinas, patrullas rondando, perros callejeros ladrando sin parar. Pero esa noche, nada. Solo el sonido del motor de mi camión y el rechinar de las llantas sobre el pavimento. Antes de llegar, me detuve en un Oxxo a comprar un café y algo para picar. Dejé el camión estacionado justo frente a la tienda. Me tomé mi tiempo, fumé un cigarro, revisé el celular. Cuando regresé y abrí la puerta sentí algo raro, como si el camión no estuviera exactamente igual a como lo había dejado. Revisé rápido la caja y todo parecía en orden. Cerré de nuevo y seguí mi camino. Apenas recorrí unas cuadras cuando escuché un ruido sordo en la parte trasera, como si algo hubiera caído. Miré por los espejos, pero no vi nada fuera de lo normal. Tal vez algún paquete se había movido. Pero luego escuché otro sonido. Un golpeteo leve, casi imperceptible. Decidí detenerme. Apagué las luces y bajé con la linterna en la mano. Al abrir la caja, me congelé. Entre los costales de mercancía había algo que no debía estar ahí. Una maleta negra, grande, con una de las cremalleras ligeramente abierta. No era parte de la carga que yo traía. Alguien la había metido ahí cuando bajé del camión. Mi primer instinto fue no tocarla, pero entonces vi algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Un pedazo de tela salía por la abertura, tela blanca, arrugada, sucia, como de una camisa. Miré a mi alrededor. La calle estaba vacía, pero la sensación de ser observado se hizo insoportable. Toqué la maleta con la punta del pie. Estaba pesada. Respiré hondo y, con manos temblorosas, bajé la cremallera un poco más. El aire se volvió espeso. Dentro, en posición fetal, había un hombre, un tipo joven, flaco, con la piel pálida como si llevara horas ahí. Tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. Por un segundo pensé que estaba muerto, pero entonces su pecho se movió apenas, como si estuviera respirando muy despacio, casi sin fuerzas. El terror me recorrió de pies a cabeza. Cerré la maleta de golpe y me subí al camión sin pensarlo. Tenía que salir de ahí. Metí velocidad y pisé el acelerador. No sabía qué hacer. Llamar a la policía no era opción. Si alguien metió a ese tipo en mi camión, no iba a ser por accidente. ¿Y si pensaban que yo estaba involucrado? Intenté pensar con claridad mientras manejaba. Tenía que deshacerme de la maleta, pero no podía dejarla en cualquier lado. ¿Y si alguien me estaba siguiendo? El sudor me corría por la espalda. Entonces, en el retrovisor vi algo que me quitó el aire. Un coche negro con vidrios polarizados venía detrás de mí. No era normal. Tomé una calle secundaria para ver si el coche seguía detrás. Lo hizo. No había duda. Me estaban siguiendo. Manejé, sin rumbo, zigzagueando por calles angostas y avenidas más grandes. Cada vez que doblaba, el coche doblaba. Quería dejar la maleta en cualquier lado y largarme. Pero, ¿y si alguien la encontraba y me rastreaban? Pensé en detenerme en una gasolinera y pedir ayuda, pero el miedo me paralizaba. No sé cuántos minutos pasaron hasta que vi algo que me dio una posible salida. Un camión de basura estaba estacionado en una esquina. Los trabajadores apenas subían bolsas a la parte trasera. Aproveché el momento. Reduje la velocidad.
Me acerqué lo más que pude al camión de basura y, sin pensarlo, abrí la puerta del copiloto y lancé la maleta. No esperé a ver qué pasaba. Aceleré con todo y me perdí en la noche. No volví a ver el coche negro detrás de mí. Llegué a mi destino temblando. No sabía qué hacer, qué pensar. Después de descargar la mercancía, busqué noticias en el celular. Nada sobre un hombre encontrado en la basura. Nada en la policía. Nada en redes sociales. Como si nunca hubiera existido. Desde entonces, cada vez que hago una entrega, reviso mi camión 3 veces antes de arrancar. Porque sé que esa noche, en Mincintos, algún lugar de la Gustavo A. Madero, alguien más estaba manejando con una maleta en su carga, y no todos tienen la suerte de deshacerse de ella a tiempo. La noche en la zona industrial de Iztacalco siempre tenía ese aire de peligro latente. No era miedo a lo paranormal, sino a lo humano. Calles desiertas, fábricas con luces mortecinas, lotes baldíos donde la gente desaparecía sin dejar rastro. No era la primera vez que tenía que hacer una parada en la madrugada, pero esta vez me tocó solo y con el camión fallando. Mi nombre es Rubén y llevo más de 15 años manejando tráileres. Esta no era una zona extraña para mí. Sabía dónde comprar tacos a medianoche y qué calles evitar. Pero lo que ocurrió esa noche no fue algo que pudiera anticipar. La caja de cambios se trabó y la presión del aceite se desplomó de golpe. Tuve que salir de la avenida para no bloquear el tráfico y encontré un estacionamiento semivacío. No era el lugar más seguro, pero a esas horas no podía ser quisquilloso. Bajé del tráiler y revisé el motor con la linterna, aunque en el fondo sabía que no podría hacer mucho sin herramientas. Tendría que esperar a que amaneciera para llamar a un mecánico. Me recargué en la cabina, sacando un cigarro mientras la humedad de la madrugada me calaba los huesos. El silencio era casi absoluto, salvo por el eco distante de un perro ladrando y el murmullo de las fábricas que nunca dormían. Pero entonces escuché algo más, un ruido seco, metálico, como si alguien golpeara una puerta de carga. Al principio no le di importancia. Muchos camioneros usaban ese estacionamiento y probablemente alguien más estaba descargando mercancía. Pero cuando el sonido se repitió, esta vez más fuerte y acompañado de un chirrido prolongado, mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Giré la cabeza y vi un camión a unos 20 metros estacionado en la penumbra. No tenía luces encendidas, ni señales de actividad. Lo único extraño era que las puertas traseras estaban abiertas de par en par, dejando ver el interior de la caja de carga. Encendí la linterna y dirigí el haz hacia el camión. La carga parecía desordenada. Cajas de distintos tamaños, apiladas sin cuidado, y en el suelo varias maletas. Me acerqué un poco más. Maletas negras, grandes, de esas que usan los viajeros frecuentes. El ruido de antes se repitió, pero esta vez sonó como si algo dentro de la caja se hubiera movido. Miré a mi alrededor buscando algún guardia o algún otro conductor. Nadie, solo yo y ese maldito camión con sus puertas abiertas. Un pensamiento cruzó mi mente. Saqueo. Algún ratero se metió al camión y está revisando la carga. Me debatí entre irme y reportarlo o acercarme un poco más. No era asunto mío, pero mi lado curioso ganó. Caminé con cautela hasta quedar a un par de metros de la rampa de carga. El aire olía a algo rancio, difícil de describir, como ropa vieja encerrada demasiado tiempo. Di un paso más y enfoqué mejor la linterna sobre las maletas. Había más de 10, todas idénticas. Una estaba abierta, con la tela rasgada, y su contenido me revolvió el estómago. Ropa. Pero no cualquier ropa, sino prendas cubiertas de manchas. Oscuras, algunas con jirones, como si hubieran sido cortadas o arrancadas a la fuerza.
Tragué saliva y me obligué a calmarme. Tal vez solo era mercancía en mal estado. Otro ruido, esta vez más profundo, como un golpe amortiguado proveniente del fondo del camión. Apunté la linterna al interior, pero la luz no alcanzaba a iluminar más allá de las primeras filas de maletas. Algo me decía que no debía subir, pero mis piernas ignoraron esa advertencia. Pisé la rampa con cuidado y en cuanto mi peso cayó sobre el metal, escuché algo que hizo que se me erizara la piel. Un susurro. No era viento, ni ruido de la calle. Era un murmullo leve, algo entrecortado, como si alguien estuviera tratando de hablar pero no pudiera. Me quedé congelado, mi respiración pesada en el silencio absoluto. Y entonces, algo cayó de una de las estanterías al fondo. Un bulto envuelto en plástico negro. El golpe fue seco y el envoltorio se rasgó ligeramente, dejando ver lo que había dentro, un brazo humano. El aire se me atoró en la garganta y retrocedí de golpe, tropezando con una de las maletas. Mi linterna cayó y rodó hasta la sombra. En su tenue luz pude ver que el plástico que cubría el bulto estaba manchado de lo mismo que la ropa en la maleta abierta. Sangre. No tuve que pensar demasiado para saber qué estaba pasando. Este no era un simple camión de carga. Algo más oscuro estaba ocurriendo aquí. Me giré para saltar fuera, pero en ese momento escuché el sonido de pasos en la grava. Alguien venía. Mi corazón se disparó. No podía quedarme ahí. Bajé de un salto, apagué la linterna y me escondí detrás de un tráiler cercano. Unos segundos después, un hombre apareció desde la penumbra. Vestía pantalones oscuros y chamarra de mezclilla. Caminó directo al camión, sin prisa, como si supiera que no tenía por qué preocuparse. Lo vi revisar las maletas por un momento y luego sacar un celular. No podía oír lo que decía, pero su lenguaje corporal lo decía todo. No era un chofer común, algo en su postura, en la calma con la que se movía en esa escena de horror, me hizo entender que lo que había dentro del camión no era una sorpresa para él. No me quedé a averiguarlo. Cuando estuvo de espaldas, me deslicé entre los camiones y volví al mío lo más rápido que pude. Apenas me metí en la cabina, encendí el motor, sin importarme si hacía ruido. El tipo se giró al escucharme. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. No hizo ningún movimiento brusco, no gritó ni corrió tras de mí. Solo sonrió, una sonrisa, pequeña, tranquila, como si supiera que no iba a decir nada, como si supiera que, en un lugar como este, los secretos se entierran más fácil que los cuerpos. Aceleré sin mirar atrás. Cuando amaneció, ya estaba a kilómetros de distancia. Nunca llamé a la policía, nunca conté lo que vi, porque en la zona industrial de Iztacalco hay cosas que es mejor no saber. Mi nombre es Miguel. Llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de México en mi tráiler, transportando mercancía de un lado a otro del país. He visto de todo: accidentes fatales, asaltos, carreteras destrozadas y retenes militares que aparecen de la nada. Pero lo que me pasó aquella noche en Xochimilco todavía me despierta con el cuerpo empapado en sudor. Era una noche tranquila, con la luna alta reflejándose en los canales oscuros que serpentean entre los caminos de Mendocino. En terracería, había salido de un almacén en Iztapalapa con rumbo a Cuernavaca. El pago era bueno y, según la factura, transportaba equipo electrónico de una empresa de importaciones. No tenía razones para dudar. Poco después de salir de la zona urbana, noté algo extraño. Un coche negro, sin placas visibles, se mantenía detrás de mí a una distancia prudente. No intentaba rebasarme ni se alejaba demasiado. Simplemente se mantenía ahí, como una sombra. Al principio
Pensé que era un conductor más, que iba en la misma dirección. Pero después de casi una hora sin que cambiara su comportamiento, empecé a inquietarme. Encendí la radio para distraerme, pero mi mente seguía enfocada en el coche. Pasé por una zona de brechas, una de esas rutas que solo los camioneros conocemos para evitar tráfico y retenes innecesarios. Cuando giré en una curva cerrada, aceleré esperando que el auto me perdiera de vista. Pero no, ahí seguía, como si me estuviera cazando. Mis manos se aferraron al volante. Conocía demasiadas historias de camioneros asaltados en la madrugada. A veces, los atacantes ponían una barricada de llantas en llamas o un falso retén. Otras veces, simplemente te cerraban el paso con armas en mano. Vi una gasolinera adelante. No era muy grande, pero tenía luz y un pequeño comedor donde a veces paraban otros traileros. Decidí detenerme. Si querían hacer algo, lo harían en un lugar más oscuro. Frené junto a la bomba de diésel y bajé con la excusa de revisar las llantas. El coche negro también se detuvo, unos metros más atrás, pero nadie bajó. El cristal del conductor estaba oscurecido, lo que hacía imposible ver el interior. El despachador se me acercó con desgano. ¿Carga completa?, preguntó limpiándose las manos en un trapo sucio. Sí, y un café bien cargado, respondí dándole un billete. Mientras llenaban el tanque, me apoyé en la carrocería y fingí que revisaba la carga. El coche negro seguía ahí, inmóvil, como un animal esperando su momento. El despachador notó mi incomodidad. ¿Problemas?, negué con la cabeza. No iba a entrar en pánico todavía. El café estaba hirviendo cuando lo tomé en mis manos. Bebí un sorbo, tratando de calmarme. Pero cuando miré de nuevo al coche, ya no estaba. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. No había escuchado el motor, ni visto las luces alejarse. Era como si nunca hubiera estado ahí. Apuré mi café y subí al tráiler. No podía quedarme más tiempo. Arranqué y volví a la carretera, con la piel erizada por la tensión. Avancé unos kilómetros y traté de convencerme de que todo había sido paranoia. Pero cuando revisé el espejo retrovisor, sentí un escalofrío. El coche negro estaba de nuevo detrás de mí. Solté una maldición y pisé el acelerador. El tráiler rugió, avanzando con toda la potencia posible en aquella carretera irregular. Pero el coche no se quedaba atrás. Las luces de la cabina parpadearon por un instante. Miré el tablero. Todo parecía estar en orden, pero había una vibración extraña en el remolque. Como pude, tomé el radio y llamé a un compañero que sabía que estaba en ruta cerca de Cuernavaca. ¿Negro? Aquí el gallo. Tengo cola, no sé quién es, pero me sigue desde Xochimilco. La estática zumbó unos segundos antes de que su voz ronca contestara. Si puedes, párate en una base de federales. No te arriesgues, cabrón. Buena idea, pero no. Veía señales de una patrulla cerca. Seguí conduciendo hasta que vi un camino de terracería a la derecha. Sin pensarlo, giré el volante y entré de golpe, levantando una nube de polvo. El coche dudó un momento antes de seguirme. El camino era más angosto y traicionero, con baches que hacían saltar todo el remolque. Sentí un golpe seco detrás. Algo en la carga se había movido, y entonces el coche desapareció. Así como había llegado, se esfumó. No vi luces, no escuché el motor alejarse, solo la carretera solitaria y mi respiración entrecortada. El tráiler se sacudió de nuevo. Algo no estaba bien. Con el corazón martillándome el pecho, detuve la unidad en una zona despejada y bajé con la linterna. Cuando llegué a la parte trasera, vi que los candados de seguridad estaban rotos. Tragué saliva. Alguien había abierto mi remolque. Tomé la barra metálica que usaba para ajustar los seguros y, con manos temblorosas, abrí las puertas. Adentro, la mercancía estaba intacta, pero no era equipo electrónico. Había cajas con etiquetas chinas y sellos falsificados.
Algunas estaban rotas, revelando relojes de imitación, bolsos de marca falsos, perfumes piratas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me habían metido en una operación de contrabando sin saberlo. Fue entonces cuando escuché pasos en la maleza. Apagué la linterna y me pegué a la carrocería conteniendo la respiración. Un par de sombras se movían entre los arbustos. Susurraban entre ellos, pero no podía distinguir las palabras. Me quedé inmóvil, esperando. Uno de ellos se acercó a la parte trasera del tráiler y sacó una navaja, cortando un poco más de las cajas. Mi pulso se disparó. No podía enfrentarme a ellos, pero tampoco quedarme ahí. De repente, un sonido en la lejanía rompió el silencio. Una sirena. Las sombras se tensaron y salieron corriendo entre la maleza. Un par de minutos después, unas luces azules iluminaron la carretera. Una patrulla se detuvo junto a mi tráiler. «Buenas noches. ¿Todo bien, conductor?», preguntó el oficial. Asentí lentamente, aún temblando. No podía contar la verdad. No podía decir que había sido parte de algo más grande. Solo encendí el motor y volví al camino, sintiendo el peso de la carga y el peso de un secreto que nunca podría contar. Nunca me había gustado manejar de noche. Algo tenía la carretera a esas horas que me ponía tenso. Tal vez eran los tramos sin alumbrado, el silencio sepulcral del camino o la idea de que en cualquier momento algo podía aparecer de la nada frente al tráiler. Pero en este trabajo no siempre se podía escoger. Esa noche me tocó hacer una entrega a una comunidad rural a las afueras de la Ciudad de México, en la Magdalena Contreras. No era raro que la empresa me mandara a esas zonas, pero lo inusual fue la hora. Salí del almacén casi a las 11 de la noche. «No te entretengas en la carretera», me advirtió mi supervisor mientras revisaba los documentos de la carga. «Y sobre todo no te pares». No pregunté por qué. Solo quería terminar la entrega y volver a casa. Tomé la carretera con las luces altas encendidas. El trayecto era solitario. Ni un solo auto pasó en los primeros 30 minutos. A medida que me acercaba al destino, la carretera se angostaba y los faros del tráiler iluminaban apenas los arbustos secos a los lados del camino. Revisé el GPS en mi teléfono. Me indicaba que debía tomar un desvío de terracería para llegar a la dirección. Maldita sea. Sabía que los caminos rurales eran traicioneros y no quería atascarme en un lodazal. El camión se sacudía con cada bache y piedra que encontraba. Los árboles formaban un túnel de sombras alrededor, y el sonido del motor era lo único que rompía el silencio. Cuando finalmente llegué a la dirección, lo primero que noté fue que no había nadie esperando, ni luces encendidas, ni movimiento. Solo una pequeña bodega de lámina oxidada en medio del terreno. Bajé con la linterna en mano, sintiendo la tierra seca bajo mis botas. «¿Hola?», llamé, pero nadie respondió. El lugar me daba mala espina. Solo quería descargar lo más rápido posible y largarme. Mientras bajaba los primeros paquetes, la sensación de que algo andaba mal se intensificó. Miré hacia el camino por donde había llegado y vi algo que me heló la sangre. Huellas, pero no eran las mías. Eran varias marcas en la tierra, frescas, como si alguien hubiera caminado detrás de mí desde el momento en que llegué. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apunté la linterna a mi alrededor, tratando de ver si alguien estaba cerca. El haz de luz apenas cortaba la negrura del campo. Respiré hondo y seguí trabajando. Tal vez las huellas ya estaban ahí antes. Tal vez... Pero entonces lo escuché. Un leve crujido, como una pisada en la tierra. Mi cuerpo se tensó. Me giré lentamente con la linterna en alto. A unos metros de mí, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre, alto y delgado, con el rostro medio cubierto por una bufanda oscura y un machete colgando de su mano derecha. «Baja todo lo que traes en la caja grande», dijo con voz rasposa.
Mi mente trabajó rápido. Un ladrón, alguien que sabía lo que transportaba. Mira, hermano, yo solo soy el chofer. Si necesitas algo, habla con la empresa, dije, tratando de sonar tranquilo. El hombre avanzó un paso más. No me hagas repetirlo. Baja la caja. Grande. El machete relució bajo la luz de la linterna. No tenía opción. Fui al camión y busqué la caja. No tenía idea de qué contenía, pero debía ser valiosa para que este tipo apareciera en medio de la nada pidiendo específicamente por ella. La bajé con cuidado y la coloqué en el suelo. Ahí está. Ya me voy. El hombre no respondió de inmediato. Se quedó observándome como si estuviera evaluando si debía dejarme ir o no. Mi pulso era un tambor en mis oídos. Finalmente, se agachó, tomó la caja y se adentró en la oscuridad sin decir una palabra más. Esperé unos segundos, asegurándome de que no regresara antes de subirme al camión. Encendí el motor y salí de ahí tan rápido como pude. Manejé sin detenerme hasta que estuve de vuelta en la ciudad. No quería pensar en lo que acababa de pasar. Al llegar al almacén, mi supervisor me esperaba con los brazos cruzados. «Te tardaste. Hubo un problema», dije sin dar detalles. Él me miró con algo que parecía más resignación que sorpresa. «¿La caja grande?» Mi estómago se hundió. «Sí», suspiró. «No eres el primero». Quise preguntar qué significaba eso, pero la mirada en su rostro me dijo que no obtendría respuestas. No insistí. Solo recogí mis cosas y salí de ahí. Esa fue la última entrega nocturna que hice. Nunca más volví a aceptar un viaje a zonas rurales. No quería saber qué había en esa caja. Y sobre todo, no quería saber qué habría pasado si me hubiera negado a entregarla. Me llamo Omar y llevo más de 15 años conduciendo tráileres a lo largo y ancho del país. No me asustan las carreteras solitarias ni los caminos rotos, pero lo que me pasó hace unos meses en la Ciudad de México, específicamente en la zona industrial de Azcapotzalco, es algo que todavía no logro digerir. Aquella noche, como muchas otras, me encontraba al volante de mi camión, un Kenworth que ya conocía cada uno de mis movimientos. La carga era maquinaria pesada, piezas enormes, destinadas a una fábrica en Azcapotzalco. La ruta era simple: salir de la bodega en Tlalnepantla, tomar el periférico y entrar por Vallejo hasta llegar a la zona industrial. Era un trayecto corto, de poco más de una hora con tráfico moderado. Nada del otro mundo. Pero apenas salí de la bodega noté algo raro. En los espejos laterales, la lona del remolque se movía más de lo normal, como si el viento jugara con ella. Pero el clima estaba tranquilo, sin ráfagas fuertes. Encogí los hombros y seguí mi camino. Al llegar a un semáforo en rojo sobre Avenida Ceilán, sentí un leve tirón en la parte trasera. Miré por los espejos, pero no vi nada fuera de lo común. Tal vez algún bache o desnivel en la calle, pensé. Aceleré en cuanto la luz cambió a verde y me incorporé al tráfico pesado de la ciudad. Pero la sensación no desapareció. En cada tope, cada frenón, sentía como si la carga se moviera de forma extraña, como si alguien la estuviera acomodando a su antojo allá atrás. Cuando llegué a un cruce menos transitado, decidí detenerme y revisar. No era la primera vez que algo raro pasaba con una carga mal asegurada, y lo último que quería era tener un accidente. Me bajé con la linterna en mano y rodeé el tráiler. Ahí fue cuando me di cuenta de lo imposible. Varias de las piezas que cargaba habían desaparecido. No había cadenas rotas, ni puertas forzadas, ni señales de que alguien hubiera abierto la lona. Simplemente no estaban. Sentí un escalofrío. Subí de nuevo al camión y llamé a la bodega. Me atendió el encargado del turno nocturno, un tipo al que todos llamaban el Flaco. «No jodas, Omar, la carga salió completa».
¿Cómo que te faltan piezas? Te lo juro, flaco, esto no tiene sentido. Hubo un silencio incómodo en la línea. Luego, con voz tensa, me dijo algo que me revolvió el estómago. Regresa. No quise discutir. Di la vuelta y regresé al almacén, lo más rápido que pude. Cuando llegué, me esperaba el flaco junto con 2 trabajadores más. Sus caras lo decían todo. Revisaron el remolque y confirmaron que varias piezas simplemente no estaban. No puede ser, murmuró uno de los muchachos. El flaco me miró con seriedad. Vamos a revisar las cámaras. Entramos a la oficina. Los monitores mostraban en blanco y negro la grabación de mi salida. Se veía claramente cómo cargaban el tráiler con todas las piezas. Luego, el momento exacto en el que salía por la reja. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando adelantamos la grabación al momento en que me detuve en la avenida para revisar la carga, la imagen se volvió borrosa. Un parpadeo extraño y de pronto las piezas ya no estaban. No había señales de personas alrededor. No se veía ninguna sombra, ningún movimiento, nada. Era como si alguien hubiera cortado la imagen y editado la desaparición de la carga. Nos quedamos en silencio. Uno de los trabajadores tragó saliva. Nos están chingando, flaco. El flaco asintió con la cabeza. Luego, sin decir una palabra, sacó su celular y marcó un número. Pasó otra vez. Dijo, serio. No entendía quién llamaba ni de qué hablaba, pero sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo que otra vez? Pregunté cruzándome de brazos. El flaco me miró y exhaló con cansancio. No eres el primero, Omar. A varios transportistas ya les pasó. Siempre es la misma historia. Salen de aquí con carga completa, pero antes de llegar al destino ya les faltan cosas. ¿Cómo demonios? ¿Es posible eso? Eso es lo peor, susurró el flaco. Nadie sabe. Mi mente no podía procesarlo. No había señales de robo, no había nadie en las grabaciones y, sin embargo, la mercancía desaparecía en plena ruta. ¿Quién está detrás de esto? El flaco dudó antes de contestar. Creemos que alguien en el sistema está jugando con las rutas, alguien que sabe exactamente por dónde deben pasar los camiones. ¿Estás diciendo que alguien me mandó por un camino específico para que esto pasará? Exactamente. Sentí un frío en la nuca. ¿Qué hacemos? El flaco apagó las pantallas y miró a los demás. Lo de siempre. Reportamos la pérdida, ajustamos los números y al cliente le diremos que hubo un error en el inventario. ¿Así? ¿De fácil? No hay otra opción. Esa respuesta no me gustó. Algo andaba muy mal. Esa noche no dormí. Al día siguiente me desperté con el sonido de mi teléfono. Un mensaje del flaco: no vuelvas a preguntar, no insistas, sigue manejando y haz tu chamba. Y sobre todo, no uses esa ruta de nuevo. No respondí, borré el mensaje. Desde entonces, cada vez que me toca llevar carga a Azcapotzalco, reviso mis rutas con lupa. No confío en ninguna indicación automática ni en los mapas que me manda la empresa, porque ahora sé que hay alguien en algún lugar manipulando los caminos. Y lo peor de todo es que nadie hace nada para detenerlo. Nunca me ha gustado hacer entregas nocturnas, pero a veces el dinero manda. Llevo más de 15 años trabajando como camionero, repartiendo productos a diferentes puntos de la Ciudad de México, y aunque ya me sé de memoria cada callejón, en cada puente y cada atajo, siempre hay algo nuevo en la ciudad que me sorprende. Sin embargo, lo que me pasó esa noche en Coyoacán, eso no fue una sorpresa, fue una advertencia. Todo comenzó con un encargo rutinario. Tenía que entregar un lote de productos en una tienda de abarrotes cerca de Miguel Ángel de Quevedo. La zona es tranquila, llena de casonas coloniales y callecitas empedradas. Llegué sin problemas, descargué la mercancía y me despedí del encargado. Eran alrededor de las 9:30 de la noche.
y antes de regresar a la central decidí parar en un parque para descansar un rato. Elegí uno pequeño y solitario cerca de la avenida División del Norte. Apagué el motor del camión y bajé con una botella de agua. No había casi nadie, solo una pareja sentada en una de las bancas y un tipo fumando a unos metros. Me acomodé en la cabina del camión, abrí la ventana para sentir el aire fresco y cerré los ojos unos minutos. Fue entonces cuando alguien tocó la puerta del camión. Abrí los ojos, sorprendido. No había escuchado que nadie se acercara. Miré a través del retrovisor y vi una figura delgada, de pie junto a la puerta. Encendí la luz interna y bajé la ventanilla un poco. Era un hombre de unos 50 años, con la piel curtida y ropa sencilla. ¿Necesita algo, amigo?, pregunté. El hombre me extendió un pedazo de papel doblado. Su rostro estaba inexpresivo. «Léelo», fue lo único que dijo. Tomé el papel con recelo y lo desdoblé. El mensaje estaba escrito en letras grandes y firmes. «Te estamos observando». «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo un escalofrío en la espalda, pero el hombre ya se estaba alejando. Caminó con calma hasta perderse entre las sombras del parque. Miré a mi alrededor. La pareja seguía en su banca y el tipo que fumaba ya no estaba. Algo en mi pecho me dijo que me largara de ahí de inmediato. Arranqué el camión y salí del parque. En los semáforos no podía dejar de pensar en el mensaje. ¿Quién me estaba observando y por qué? Cuando llegué a la central de distribución ya casi eran las 10. Aparqué el camión, hice el papeleo y estaba a punto de irme cuando mi jefe me llamó. «Oye, ¿todo bien? Me llamaron preguntando por ti». «¿Quién?». «No sé. Dijeron que querían saber si ya habías entregado el pedido en Coyoacán». Pensé que era el cliente, pero cuando le marqué, me dijo que no había llamado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Alguien sabía exactamente dónde estaba? No le di más vueltas y me fui a casa. Pero a partir de esa noche, todo cambió. Los días siguientes fueron extraños. Sentía que alguien me seguía. Cada vez que miraba por el retrovisor del camión, veía los mismos coches detrás de mí. Uno blanco, luego un sedán negro. A veces, cuando me detenía en los semáforos, el conductor de atrás parecía estar mirando fijamente. Una tarde, mientras entregaba mercancía en la colonia del Valle, vi a una mujer de cabello corto parada en la esquina. No hacía nada, solo miraba hacia mi camión. Cuando terminé la entrega y salí de la tienda, ella ya no estaba. Pensé que estaba paranoico hasta que encontré otro papel en la cabina del camión. No entendía cómo había llegado. ¡Ay! Lo abrí con manos temblorosas. «Sabemos quién eres». Ese día le conté todo a mi jefe. «¿Crees que alguien quiere asaltarte?», preguntó. «No lo sé, pero no es normal». Me aconsejó tener cuidado y reportar cualquier cosa sospechosa. Esa noche me aseguré de cerrar bien el camión y revisé varias veces el retrovisor mientras manejaba a casa. Pero lo peor aún no había pasado. El golpe en la puerta de mi departamento me despertó a las 3 de la mañana. Me levanté de golpe. Vivía en un segundo piso, en un edificio viejo cerca de Taxqueña. Para llegar a mi puerta, tenían que entrar por la reja principal y subir las escaleras. Miré por la mirilla. No había nadie. Esperé unos minutos en silencio, pero no escuché más ruidos. Tal vez lo imaginé. Volví a la cama, pero cuando desperté, había un papel bajo la puerta. «Deja de hacer preguntas». Me puse la ropa a toda prisa y salí al pasillo. No había nadie. Bajé a la calle y miré a los lados. Un auto negro estaba estacionado a media cuadra. El conductor encendió el motor en cuanto me vio y se fue lentamente. Ese fue el momento en que supe que estaba en problemas. 2 días después intentaron extorsionarme. Un número desconocido me llamó en plena entrega. «Escucha bien, cabrón. Sabemos dónde vives. Sabemos dónde trabajas y sabemos a qué hora sales. Si no quieres que algo malo te pase,
Vas a seguir. Instrucciones. Colgaron antes de que pudiera responder. Sentí que me quedaba sin aire. ¿Cómo sabían tanto de mí? Le conté a mi jefe y decidimos ir a la policía, pero no tenían pruebas suficientes. Estas redes de extorsión son comunes, dijo el agente con indiferencia. Lo mejor es que no respondas llamadas desconocidas y reportes cualquier cosa rara. Salimos de la estación con más preguntas que respuestas. Esa misma noche, mientras conducía de regreso a casa, vi a una persona parada en la banqueta. Era el mismo hombre que me dio el primer papel en el parque. Al pasar junto a él, me miró directamente y levantó la mano. No para saludar, sino como una advertencia. No podía seguir así. Tenía que hacer algo. Cambié de número de teléfono. Pedí que me cambiaran de ruta. A los pocos días, las llamadas cesaron. Las notas dejaron de aparecer. Y las sombras en el retrovisor desaparecieron. No sé quiénes eran, no sé qué querían de mí, pero sé que alguien en algún lugar de Coyoacán sigue observando. Y yo no pienso darles otra oportunidad.